Cada vez que el juego estaba en lo mejor, cuando empezábamos a animarnos a practicar los vuelos en caída libre desde la punta del pino, mamá nos llamaba a dormir. Siempre lo mismo, el sol empezaba a salir y entonces ya había que volver. No había una sola noche en que Grancejo y Polly no protestaran por eso, o que los tres no hiciéramos como si no hubiéramos escuchado el llamado de mamá para así alargar un poco el tiempo de nuestro juego. El día era algo misterioso para nosotros. Con la llegada de luz, el mundo se empezaba a llenar de sonidos desentonados. Los primeros eran unos ki, ki, que nos ponían los pelos de punta. A veces parecía que los sonidos bailaban entre sí, o que los ruidos se peleaban unos con otros. Y entonces todo se volvía estridente y confuso. Pero era un rato nomás, porque después nos daba sueño y en el medio del bochinche nos quedábamos dormidos hasta la noche. Sentíamos curiosidad por conocer qué provocaba ese alboroto del mediodía. Un día Polly vino con la gran noticia de que iba a haber un eclipse del sol. A la tarde papá nos reunió para explicarnos bien qué cosa era un eclipse del sol. Se iba a oscurecer y en pleno mediodía iba a llegar a la noche. El abuelo nos contó que su abuelo le había contado que había visto uno cuando era chico, así que ni siquiera papá y mamá habían presenciado jamás un eclipse. El plan era que íbamos a salir todos juntos, con mamá, papá y el abuelo. Y por ningún motivo nos íbamos a separar. No solo mi familia, toda la comunidad estaba alborotada por el eclipse. Y por fin llegó el día. Nos despertamos en medio de la mañana, pero estaba tan oscuro que parecía de noche. Lo primero que vimos nos asustó un poco. Al pie del árbol, unas formas desconocidas corrían y chillaban, aunque los sonidos eran familiares. Escucharlos y verlos moverse al mismo tiempo nos dio un poco de miedo. Nos apretujamos unos contra otros. No tengan miedo, esas formas que corren se llaman chicos, dijo el abuelo, que como había vivido mucho, conocía casi todas las cosas del mundo. Cuando nos convencimos de que no había peligro, nos empezamos a entretener mirando cómo los chicos corrían de un lado a otro y escuchando los curiosos sonidos que hacían. Mire, son miles, decían ellos, el cielo está lleno. Entonces fue que Grancejo decidió bajar a ver a las formas de cerca. Aprovechó un momento en que mamá, papá y el abuelo se distrajeron y se tiró en picada desde lo alto del pino. Muerto de risa, voló en dirección a un grupo de chicos que estaban sentados en el piso, sobre unos almohadones, abombados mirando el eclipse. No miren al sol de frente, les puede hacer mal, se escuchó gritar a alguien desde el interior de una casa. Obedeciendo, algunos chicos agacharon la cabeza y otros se taparon los ojos con las manos. Y por eso no pudieron ver que, desde el cielo, alguien se les aproximaba a gran velocidad. Yo miraba atentamente el juego de Grancejo, aunque yo sabía lo que iba a hacer. Antes de llegar a la rama más baja del árbol, iba a cambiar de dirección y volver a la copa del pino. Pero de pronto sucedió algo inesperado. En el cielo, la esfera de sombra que cubría completamente al sol comenzó a desplazarse, dejando a la vista un borde de luz. Entonces escuché las voces de papá y el abuelo llamándonos, y me di cuenta de que la fiesta se había terminado, de que muy pronto el sol volvería a aparecer y nosotros, como de costumbre, tendríamos que irnos a dormir. Quise avisar a Grancejo que nos llamaban y no pude creer lo que vi. Grancejo seguía cayendo en picada, pero ahora lo hacía a una velocidad que daba miedo. Me di cuenta de que había perdido el control y que en el cielo la línea de luz se iba anchando cada vez más. La esfera de sombra terminó por destapar completamente el sol y así llegó la luz plena del mediodía. Y entonces entendí por qué siempre nos íbamos a dormir cuando salía el sol. Cuando había luz, ninguno de nosotros podía ver. Por eso las horas del mediodía eran tan peligrosas. ¿Y ahora? ¿Qué iba a pasar con Grancejo? Nunca en mi vida había tenido tanto miedo.
sentí las panzas de papá y mamá cerca de mis orejas. Me acurruqué y me quedé quieto. Lo que sucedió después fue tan rápido que me costó entenderlo. Cuando yo estaba ahí, acurrucado entre las panzas de mis padres, se escuchó un ruido seco que sonó como un plac. Naución, se oyó un confuso griterío. Eran las voces alborotadas de los chicos. ¡Miren! ¡Miren lo que cayó sobre el almohadón! Mamá estaba aterrada y la panza de papá subía y bajaba agitada por la respiración. ¡Oh, es muy pequeñito!, decían las voces. ¡Pobre! La luz del sol lo cegó. ¡Miren, un murciélago!, gritaban otros. ¿Un murciélago? Aunque lo nombraran de una manera tan rara, me di cuenta de que hablaban de Grancejo. En la rama estábamos todos callados, nadie sabía qué hacer. Un rato después sentimos que el árbol se movía y algunas ramas de abajo empezaron a crujir y a agitarse. Alguien trepaba y enseguida vimos unas manos que depositaron a Grancejo, bastante maltrecho, y aturdieron cerca de mamá. Acá están los padres, se escuchó decir al chico que lo había subido. Grancejo temblaba, y todos temblábamos con él. Desde ese día, nunca más insistimos en continuar jugando cuando empezaba a asomar el sol. Como recuerdo del eclipse, nos quedó esa palabra tan rara que no podemos entender. Nos parece graciosa y la usamos a cada rato. Cada vez que el Grancejo hace alguna de las suyas para hacerlo rabiar, lo llamamos murciélago.